Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medellín al derecho y al revés. Este recorrido por nuestra ciudad, sus historias, sus personajes, las esquinas, los barrios, lo impredecible también que tiene una ciudad como Medellín. Esta es una producción periodística de Daniel Botero y quien les habla Reinaldo Espitaleta. Esta introducción operática, bellísima, de la italiana Energel de Rossini, nos va a conducir también por nuevos caminos de este género en la ciudad. Yo no sé si todo el mundo habrá escuchado hablar de una cosa interesantísima, de la ópera urbana. En Medellín ya tenemos una experiencia musical, teatral en ese aspecto. Ya ha habido varias puestas en escena. Por ejemplo, hubo una ópera urbana hace algún tiempo que se presentó pues en lo que hoy se conoce como el Parque Biblioteca de la Ladera, también en un barrio que ya es emblemático y tradicional en esta ciudad, como que tiene una gran biblioteca, la Biblioteca España. El barrio Santo Domingo Sabio también fue escenario de una ópera urbana. Y entonces por eso hemos invitado hoy en Medellín al derecho y al revés al profesor Eduardo Sánchez, que es dramaturgo, que además es director de teatro y ha sido el encargado, ¿cierto?, en lo visible y en lo invisible de estas experiencias operáticas, como que en diciembre vamos a tener otra gran experiencia, otra puesta en escena en lo que se conoce todavía como el barrio La Toma, donde ha sido intervenido pues por el Parque Bicentenario, y ahí se está construyendo el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Y efectivamente en este escenario, en esta locación, en este lugar, va a ser la nueva ópera urbana. Bienvenido, Eduardo Sánchez, a Medellín al derecho y al revés. Reinaldo, muchísimas gracias por traerme a su programa. La verdad, pues sí, estamos hablando de un proyecto que ya ha tenido dos experiencias importantes y que nació en el año 2005, un proyecto que nace en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes, con el programa de canto y con, digamos, todas las unidades académicas de la facultad y con instituciones también como la Colegiatura Colombiana, ¿sí? Entonces, pues hablamos de un proyecto urbano, pero un proyecto también transdisciplinar. Muy bueno, entonces, a ver, estos son, digamos, como la génesis de pero debe haber más allá. ¿Cuál fue la idea inicial? ¿Quiénes se juntaron? ¿A propósito de qué surge esto? Pues que es todo un experimento y me parece que es una novedad en la ciudad. Sí, la verdad es que en ese año, todavía estaba, digamos, el proyecto de ópera El Parque en Bogotá, un proyecto que a ese entonces llevaba 11 años y que todavía existe, que pretende, digamos, hacer un poco más popular la ópera clásica en el contexto urbano, y que hacen presentaciones en parques o teatros digamos, abiertos, y son conciertos de gala. O sea, no tienen mayor interpretación escénica, solo vocal, ¿no? Sí, sí. Ese proyecto, el profesor Diveriquita, que es docente del programa de canto de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, quiso traerlo como para crear una plataforma para los estudiantes de este programa, y entonces pretendía hacer un proyecto igual, ¿cierto?, como el de Ópera al Parque. Quisieron que hubiese un personaje más o menos similar al repertorio que ellos se proponían en ese entonces, y pues me llamaron, me convocaron. Me pareció muy interesante el proyecto, la verdad, en todo sentido y académicamente, en fin, pero les dije que la verdad pues no sentía que hubiese un proceso creativo más allá, ¿cierto? Más allá que poner el repertorio lírico en un lugar, ¿no? Y les hablé de la modalidad de dramaturgia urbana que había visto con un maestro italiano, director en ese entonces de la Academia Silvio D'Amico de Roma, Luigi Maria Musatti, y entonces les conté las bondades y de lo que implicaba la construcción de una dramaturgia urbana, que es muy difícil en términos de que más o menos a veces la asociamos con el teatro callejero, que es muy importante, que tiene zancos y todo, pero no es eso, es un trabajo de investigación muy fuerte, ¿sí? En comunidad, con comunidad, para la construcción pues de un evento final. Entonces les conté estas bondades y acordamos inmediatamente una reunión con Marta Sen, nuestra cantante, y entonces
prácticamente ahí fue la génesis, digamos, de lo que es ópera urbana, ¿cierto? Porque ópera urbana finalmente, si vamos a definirlo un poco, es, digamos, la selección, digamos, de un repertorio lírico internacional o nacional, ¿sí? Incluso con música popular, ¿ya? Versus la dinámica la modalidad de dramaturgia urbana, una escritura exclusivamente para construir una ópera en el contexto urbano, pero ambas unidas, digamos, o confrontadas por la dinámica urbana existente, o sea, por una dramaturgia del azar que no se puede en ocasiones ni escribir, ¿ya? Esa fusión de esos elementos es lo que va determinando la ópera urbana. Bueno, pero entonces, a ver, al principio, pues está muy claro que el proyecto era diferente, que era la ópera, como llevar la ópera clásica, ¿cierto? O tradicional, que es bellísima, a un sector de la ciudad. Pero ahora con la propuesta, pues, del profesor italiano y lo que les planteaste, pues, de esto, ¿cuáles fueron las reacciones? Porque eso, me imagino que eso no se va aceptando así porque así, ¿qué es esto de ópera urbana? ¿Cómo vamos además que va a incluir de una manera pues importante, ¿cierto? La presencia de la música popular, etcétera? Entonces, ¿cómo eran las discusiones? Porque sí, discusiones, tienes toda la razón, Reinaldo. La verdad es que cuando empecé a hablar de ópera urbana no se comprendía el asunto. Incluso con Diver tuvimos discusiones muy importantes, académicamente hablando, claro. ¿Cierto? Porque mi trayectoria no es la música, mi trayectoria no es la ópera, ¿cierto? Es el teatro y la dramaturgia. Y él sí tiene esa trayectoria, obviamente. Entonces, cuando lo llevé a una locación, en ese entonces fue el Parque de los Deseos, y le dije, bueno, ¿por qué no hacemos este emplazamiento? La orquesta en tal lugar, el director en tal lugar, los personajes ingresarían por tal espacio, ¿sí? O sea, aprovechando todo lo que era la arquitectura como tal, sí. Pues eso generó una discusión, porque solo se concebía que el director podía estar frente a la orquesta a una determinada distancia, en fin, ¿cierto? Cosas como esas, ¿no? Entonces, digamos que decir ópera urbana en ese momento no se comprendía. No se comprendía. Incluso en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia hubo un apoyo muy grande, pero yo diría un apoyo a ciegas, o sea, de pura confianza en ese sentido, porque la decana en ese entonces, Clara Mónica Zapata, dijo, bueno, apostémosle a ese proyecto, ¿cierto? Pero ella incluso, a pesar de que entendía más o menos el proyecto, pues nosotros lo planteábamos, no se había materializado, o sea, no había un referente de ópera urbana en ese entonces en nuestro país, y en Iberoamérica tampoco, la verdad. Entonces, cuando se presenta la primera ópera urbana en el parque de la antigua cárcel celular de Varones de la Ladera, en Medellín, todas las personas que acompañaron el proyecto, más los eruditos en ópera, más los habitantes, dijeron, esto es ópera urbana. O sea, coincidió lo hipotético versus lo materializado, ¿no? Coincidieron ambas cosas y el nombre, digamos, sí correspondía a eso que habían visto. Entonces, digamos que ese proceso fue muy extenso, ¿no? Para configurar lo que hoy se denomina como ópera urbana. Entonces, nosotros ya tenemos un primer antecedente, incluso una sistematización de todo el proceso. Bueno, pero a ver, ¿eso surge eso en Italia entonces? Porque me estaba hablando al principio del profesor italiano, pero eso, la raíz de la ópera urbana en el mundo está ¿dónde? Está aquí. ¿Es esta? Es esta. Indudablemente. ¿Y el profesor italiano? El profesor italiano dictó un curso muy importante en la dramaturgia urbana, en la especialización en dramaturgia, que se denominó, pues, dramaturgia urbana. Pero él no hablaba de ópera urbana. Ya cuando yo me encuentro con este contexto de ópera, les propongo como que algo que podía potenciar todo, y desde el punto de vista creativo, sobre todo, que es lo que más me interesa, ¿sí? E investigativo, era esa modalidad en la lírica, ¿no? En la ópera. Y esa fusión por primera vez construye la ópera urbana. O sea que pudiéramos hablar perfectamente de que que es Medellín, digamos, la ciudad donde se da ese fenómeno por primera vez en el mundo. Y podríamos decir que el pionero, entonces, Eduardo Sánchez, bueno, y los otros que has mencionado, son también los que visionaron y llevaron a cabo este experimento feliz, ¿cierto? Bueno, hay una cosa, uno ir a un barrio, bueno, al Parque de la Ladera, y encontrarse con una serie de dificultades de todo tipo. Además que nosotros no tenemos en nuestra cultura en general, pues los conceptos de ópera, eso es más un
como una cultura de élite, de minorías muy selectas, y cómo establecer, digamos, contacto con ese territorio, ¿cierto? Porque hay un problema de territorio, de escenarios, escenografías, eso es muy interesante. Que nos cuente a los oyentes de Medellín al derecho y al revés este asunto de Eduardo Sánchez. Sí, yo quisiera hacer una aclaración, y es que ahora en Europa y en Medellín se llevan a cabo una cantidad de experiencias, digamos, que son intervenciones líricas en el contexto urbano, más no es ópera urbana. Desde el punto de vista que lo estamos diciendo, porque la ópera urbana implica todo un proceso de investigación para llegar a la materialización de ella misma. Sí. En el caso de tu pregunta del Parque La Ladera, por ejemplo, pues uno inicialmente comienza a buscar una locación por diversos intereses, ¿cierto? Intereses artísticos, pero también intereses de comunidad, de sociedad, ¿sí? Incluso estos proyectos fueron siempre avalados por la alcaldía en ese entonces y por la parte, pues, como la Secretaría de Cultura. Entonces, digamos que nacían en lugares donde se estaban construyendo los parques biblioteca, ¿cierto? Y había un programa que llamaba Medellín un escenario. Entonces, digamos que ese ya es un primer contexto que hace que uno busque en un determinado sector de la ciudad. Entonces, en el caso de La Ladera, por ejemplo, encontré las ruinas de la antigua cárcel celular de Barón de La Ladera. Me cautivaron absolutamente, ¿no? La verdad es que yo creo que hay un asunto muy importante en el proceso creativo, y es la primera impresión o las primeras impresiones, ¿sí? Cuando llego al lugar y voy ascendiendo por una calle, veo el arco de entrada principal de esta cárcel. De la construcción, ¿sí? De la construcción. Y al fondo veo, digamos, las casas que están pegadas a las montañas, con unas luces, porque era como el ocaso, ¿cierto? Una cosa así, un punto intermedio del tiempo, del día, de la luz. Las casas las de Enciso arriba, las colinas de Enciso, sí, todo señor. esto, Sí. Entonces yo creo que esa fue una primera imagen, ¿no? Donde me dije, interesante ver esta ópera desde ambos costados, o sea, que el público esté desde donde me encuentro ahora, pero que posteriormente ingrese a la cárcel y vea desde el interior de la cárcel entonces, sí, la ciudad, lo urbano, o sea, el centro de la ciudad como tal, ¿cierto? Entonces se veían dos costados. Esa fue una primera impresión. La segunda es que hay un término muy interesante, Reinaldo, y es el que denomina el maestro Jorge Duati, un hombre que habla de filosofía teatral en este momento, muy importante, argentino. Él habla del término de serendipia, ¿cierto? Serendipia, a mí me da mucha risa el término porque parece una señora, ¿cierto? Sí. Y el nombre de una señora, y es realmente esa sensación que uno siente, que se da, en un determinado lugar, que hace que uno se detenga y que uno dice, aquí puede haber un acontecimiento en potencia, ¿sí? Y es un problema de intuición muy importante, ¿ves? Y a partir de ahí, digamos, empieza a girar como el escenario, la locación donde uno puede trabajar. Es esa capacidad de ver lo que otros no ven en un determinado lugar. Y eso se da en un momento X. Eso no tiene hora, día, pues, presupuestado. Se sale como de todo orden y construye su propio orden, ¿no? O sea, está en el orden del azar. Yo creo que eso ha sido un elemento importante, te lo cuento, en todas las óperas anteriores. Es la búsqueda de ese espacio donde uno dice, ¿dónde puede uno instalar finalmente el escenario donde va a transcurrir todo? Y eso implica ópticas de los espectadores, implica entradas y salidas, digamos, de evacuación, ¿cierto?, al lugar, porque tenemos que hablar de seguridad, de logística. Hay una responsabilidad muy alta en ese sentido. Incluso de entradas y salidas y potencial, digamos, de toda la participación de los artistas. Sí. Entonces, a partir como de ese lugar, uno empieza a observar distinto el panorama o el paisaje arquitectónico, que paulatinamente empieza a cobrar otro sentido. Y todo eso se va involucrando a los escenarios, a la ópera, es parte vital, pues, del montaje, llamémoslo así. Totalmente. Yo diría que ahí empieza a surgir, obviamente, con una indagación histórica, ¿cierto?, de todo el lugar, con una indagación con la comunidad de la dinámica urbana. Una cosa es las fechas y los elementos históricos que obviamente hicieron factible que ese lugar existiera, porque todo eso lo retomamos en la ópera urbana. Es muy importante eso, no se trata de una imposición, sino que la ópera urbana hable de la locación también, ¿sí? Pero por otro lado está la dinámica urbana vista a través de lo que está sucediendo día a día en la locación. O sea, nosotros
incluso estamos observando permanentemente eso, ¿cierto? Identificando los gestos, ¿no? La proxemia, digamos, o las distancias que hay entre los habitantes, sus hábitos, su forma de vestir, ¿ya? Y todo eso va conformando un espesor, digámoslo así, que va generando como esa imagen generadora de sentido que uno después empieza a desplegar mediante dramaturgia. Que eso debe ser muy bello porque es lo que se decía al principio, es como la interdisciplinariedad, ¿cierto? La arquitectura, la historia, el teatro, la música, el hábitat, todo eso es extraordinario, ¿no? Que nos trae nuestro invitado Eduardo Sánchez, director de teatro, dramaturgo y uno de los encargados, pues pionero de la ópera urbana de Medellín y el encargado de las puestas en escena de esto tan maravilloso que estábamos hablando, la primera experiencia que hubo en el barrio Enciso, en esa locación extraordinaria histórica que también se constituye como en referencia de ciudad, que fue la cárcel de la Ladera, donde hoy hay un extraordinario, bellísimo y atractivo parque biblioteca, ¿cierto? La Biblioteca León de Greiff, que además lleva uno de los nombres de uno de nuestros poetas significativos, y él nos estaba anunciando pues una serie de elementos clave para nosotros también tener como la comprensión de un fenómeno cultural nuevo en Medellín, que es la ópera urbana, y que inmiscuye o incluye pues de una manera eso, muy bonita a la gente, ¿cierto? A la gente, al barrio, a los lugareños. Bueno, entonces sigamos con eso del Parque La Ladera, lo que nos venías hablando, que hay unos procesos además intuitivos de encontrar el escenario adecuado. En eso ya, yo supongo, Eduardo, que usted es como una suerte también de caminante de la ciudad, que siempre está buscando eso en Medellín, donde ubicar como ese gran telón y gran escenario y teatro de la ópera urbana. Sí, la verdad que cuando uno localiza un poco la zona de trabajo, ¿cierto? Inmediatamente uno empieza a ver a todos los habitantes que están allí. Incluso tengo anécdotas, múltiples anécdotas sobre esto. Por ejemplo, yo recuerdo un muchacho Juan que tienen un kiosco ahí justamente en esta locación de la antigua cárcel celular de varones, La Ladera. Sí. Cuando yo llego con un encargados de trabajar el espacio escénico, ¿cierto? A tomar medidas del espacio para hacer una maqueta posteriormente, en fin, porque nosotros nos movemos entre el espacio real, pero también en el espacio de creación, ¿cierto? O sea, porque no podemos habitar todo el tiempo la ciudad y ensayar allí. Digamos que empezamos a tomar medidas y lo primero que nos dijeron ellos fue, ustedes son los que encargados de las obras de la construcción de la biblioteca y ahora vamos a salir de acá. Y nosotros le dijimos, no, simplemente, entonces les hablé de lo que íbamos a hacer, de que éramos de la Universidad de Antioquia, que íbamos a hacer una ópera, les expliqué, y que incluso no los iba a retirar de ahí, que yo no podía hacer eso, o sea, que yo no pensaba llegar a limpiar para hacer mi escenario, sino que al contrario, todo lo que estaba en lo urbano era susceptible, de hacer parte de la acción. Entonces que por el contrario, me parecía importante que decidieran participar, ¿cierto? O sea, que de alguna manera, pues desde mi actitud, digamos, los iba a tener muy en cuenta, ¿cierto? Y se volvieron unos aliados impresionantes. O sea, eso es lo que hace vital la ópera urbana, y yo pienso que ahí es donde se abre una de las líneas fundamentales de esta ópera. Y es que no hay una definición de ópera urbana, digamos, yo tengo una definición académica, digamos, ya construida, ¿sí? Pero digamos que cada habitante tiene una definición de la ópera. Y aquí el personaje principal de la ópera es el habitante. O sea, podemos traer personajes como Dulcamara, ¿cierto? Dulcamara aparece de la ópera del Elixir del Amor, pero se contextualiza en ese lugar, ¿cierto? Que viene siendo Dulcamara en este lugar, por ejemplo. Entonces, digamos que se hace propio también. No deja de tener el rigor académico, del rigor interpretativo desde el punto de vista musical, pero sí se potencia a la medida en que ya pertenece a este contexto. Entonces, el habitante lo hace propio. Entonces hay que construir una historia, digamos, colectiva, o no sé, pues como no el guión, sino como el libreto
y participa la gente, eso, pues cómo participa la comunidad, digamos, porque ahí hay unos cantantes profesionales, ¿cierto? Las sopranos, mezzosopranos, etcétera, los tenores, y que son de academia, y cómo entonces se puede involucrar la gente en el qué, parte como extras, o cómo es eso. Sí, Eduardo el asunto es que uno siempre empieza a contar un poco el proceso o hablar del proyecto a la comunidad, primero eso. ¿Por qué? Porque de todas maneras, digamos, la Junta de Acción Comunal debe estar comprometida, o sea, desde el comienzo hasta el final. Incluso hay que pedir unos permisos especiales siempre. Uno necesita un respaldo, uno es un desconocido inicialmente, entonces uno necesita un respaldo. Ellos generalmente ofrecen un acompañamiento. Digamos que incluso en la ópera de Santo Domingo, en Santo Domingo Sabio, allí se fortaleció mucho esa relación, porque siempre yo tenía un acompañamiento, incluso de un señor Francisco, ¿sí? Que hacía parte de la línea de educación en la Junta de Acción Comunal, ¿ya? Entonces él siempre me esperaba y me llevaba a las locaciones, a las partes que yo necesitaba, a entrevistar a las personas que yo requería, ¿sí? Entonces desde ese punto se involucran, ¿cierto? Apoyando el proceso, pero también empiezan a aparecer en la indagación habitantes que son fundamentales, o sea, que se vuelven personajes de la ópera y que uno va retomando como fuentes para empezar a escribir. Claro. Entonces tenemos obviamente habitantes que por algún motivo ven un ensayo o nos ven trabajando y se hacen público desde mucho antes de que se presente la ópera finalmente, como también habitantes que se involucran en toda la logística y permiten que este proyecto se inserte en su dinámica urbana, porque si no contamos con el apoyo del habitante, esto no se puede realizar. Montar. O sea, sería como una especie de imposición. Claro. Es como el artista que llega a presentar su obra, no importa pues quién esté enfrente, ¿cierto? Un poco eso. Y digamos que también ellos se convierten en personajes en términos de que a veces se van involucrando de verdad, lo asumen. En Santo Domingo, por ejemplo, nosotros tuvimos doña Margarita, que tiene su tienda ahí en el Parque La Candelaria. Ella se convirtió en actriz. Doña Cecilia nos apoyó, fue fuente fundamental de la ópera. Ahorita podemos hablar un poco de claro, qué sentido, ¿cierto? Pero también fue actriz y digamos que fue más o menos el personaje en línea de toda la trama. Cuando yo escribí esa ópera, este personaje se volvió tan vital y fue una fuente de creación tan importante que incluso fue el personaje que validó la ópera en el barrio. Es decir, cuando ella aparece en escena en momentos tan puntuales de toda la trama, ¿sí? Y las personas lo escuchan a ella incluso al final de toda la ópera, es como poner en el barrio y en las personas del barrio la ópera. O sea, lo lírico, digamos, de los teatros, que es tan importante, pero que a veces en nuestra sociedad y en nuestra cultura se pinta como de élite, ¿sí? Inmediatamente baja a este contexto, se potencia sin perder un gramo de calidad y de sentido de lo que es la ópera como tal, ¿cierto? Claro. Bueno, y ese proceso, digamos, para devolvernos un poquito de Eduardo Sánchez, a lo de Enciso y lo de la antigua cárcel La Ladera, entonces, ¿cómo fue ahí? Ahí también hubo una doña Margarita, una doña Cecilia, pues gente así como... En este caso... ¿Y cuál era la historia, cierto? ¿Cuál era la historia y cómo se llama esa ópera? Porque ya sabemos, la otra es Santo Domingo, pero esta... Esta, la de La Ladera, se denominó ¿A dónde ciudad? Fue una ópera que, digamos, el kiosco se volvió el centro de la acción también, ¿cierto? Entonces, por tanto, este muchacho Juan, el hijo pues de la señora que atendía allí, se convirtió en actor de esta ópera. Y era un poco más complicado, ¿por qué? Porque como esta locación es más parque, o sea, es más de toda la gente, ¿cierto? Entonces no teníamos ahí habitantes que pudieran participar, a diferencia de Santo Domingo, que ya es con los habitantes, ¿cierto? Más involucrados ellos allí, ¿no? Entonces, pero digamos que sí, toda la indagación histórica fue permitiendo construir un personaje que se llamó Gerzo. Y Gerzo es un hombre que llega de nuevo a esta cárcel. Él estuvo en esa cárcel hace muchos años. Este es un nombre ficticio, obviamente, ¿no? Entonces estuvo en esa cárcel y el hombre llega en taxi, ¿no? En escena, él llega en taxi a la cárcel y lo que hace es como desandar todos sus pasos antes de irse de la ciudad, ¿cierto? Es más o menos, ahí está involucrada toda la historia. Y en ello están involucradas, digamos, desde Fruco y sus tesos, que es una de las primeras obras, digamos, que abre,
como también en con el preso, pues. El preso, sí, qué pena, sí, el preso, como también la obra Las ciudades de Amelita Baltar y Astor Piazzolla. Claro, muy bella la... Sí, digamos, y obviamente un repertorio lírico, ¿no? Por ejemplo, estaba el Quinteto de Carmen, en un momento determinado, o sea, un repertorio lírico con el que se va enlazando esa trama, ¿cierto? Sí. De este hombre que se va vuelve a sendar sus pasos antes de irse, ¿cierto? De la ciudad. Pero entonces, a ver, recapitulemos. Entonces ahí en la ópera urbana, pues en el caso que estamos concretamente pues hablando de La Ladera, ahí se involucran pues fragmentos de óperas clásicas, ¿cierto? Sí. Pero también hay unas historias como la del personaje ficticio que son propias del lugar, de lo que fue el lugar de la cárcel. Bueno, vamos bien. Y ahí hay, bueno, Eduardo Sánchez hace como toda esa parte de la historia y la música. Entonces, ¿quién compone la música? Bueno, ¿Cómo es todo eso? En este caso, la música de alguna manera ya existía, porque todos estos fragmentos, áreas, ¿cierto? Sí. Del repertorio lírico se insertaba, ¿no? Entonces, estos personajes, por ejemplo, Carmen es un personaje que lo elegimos, ¿por qué? Porque ella realmente el tema de la ópera Carmen es la libertad. Y iba muy bien, digamos, al contexto cárcel. De la cárcel, ¿cierto? Sí. Entonces era la mujer que venía a liberar y que estaba hablando del amor y toda esta cosa, ¿cierto? O sea, de alguna manera se podía emplazar allí. Entonces, digamos que eso, repertorio lírico, tiene que ver con la temática básica, pues, del contexto, ¿cierto? Como también desde el punto de vista de la música popular estaba esta obra del preso, ¿cierto? Que obviamente se vuelve un enlace muy importante para el contexto nuestro, o sea, porque tenemos que entender que el público es muy diverso, ¿ves? Entonces, es tratar de encontrar elementos que apoyen y potencien dos cosas. Una, cómo llegar a lo lírico que muchos no conocen en el contexto urbano, pero entonces lo hacíamos desde la música popular también, ¿cierto? Digamos que ahí esa música ya estaba hecha. Bueno, ¿ves? Sí. Yo lo que hago es construir una dramaturgia que una toda esa música, pero a partir de la indagación del urbano, ¿sí? O sea, que sepamos que estamos en esta cárcel y que la historia es de cárcel y todo lo que ocurre está uniendo la periferia y toda la arquitectura, ¿ves? Eso es más o menos lo que finalmente lo que yo escribo es toda esa dramaturgia que constituye una nueva ópera de carácter, digamos, intertextual. Bueno, y ustedes presentan allá, pues el día de la presentación, del estreno, llamémoslo así. ¿Y qué pasa? Bueno, se invita a la gente del barrio, la entrada es gratuita, bueno, la gente se involucra. Y después de eso, ¿qué pasa? La gente sigue empeñada en aprender ópera, en ir más allá pues de lo que vio. Digamos, ¿cuáles son los resultados posteriores? Porque no es con lo que decía antes, no es el artista que viene y se presenta y al que le gustó y nada, y no más, sino que si hay una retroalimentación. Sí, primero, pues, en este caso de la ladera, para nosotros fue digamos, la materialización de lo que era una hipótesis. Era la confrontación ya del asunto. Entonces, el hecho de que se hubiese desarrollado y que el público hubiese observado, y público tan diverso, digamos, y lo hubiese avalado como tal, ¿cierto? Para nosotros ya era el inicio real de lo que se denomina hoy ópera urbana, de ese sello. De otro lado, ocurren cosas como estas, Reinaldo. Por ejemplo, cuando estaba desarrollándose el quinteto de Carmen, ¿cierto? Sí. En toda la plaza central, ¿ya? De pronto, la relación entre eso que vemos en el escenario, el espectador, el lugar de donde él ve, su perspectiva, ¿sí? Podíamos ver tanto el frontis, digamos, de las ruinas, pero también el cielo, porque el cielo es una parte de la trasescena, ¿cierto? Digámoslo así. Y había en ese momento en que transcurría ese quinteto, la luna estaba en un lugar con respecto al espectador y al escenario, o sea, formidable. Algo que yo me dije, yo esto no lo habría escrito nunca. O sea, esto se sale de todo imaginario. Esto implica que hay una composición por azar. ¿Ves? Entonces empezaron a pasar cosas como esas, ¿ves? Que nosotros no teníamos presupuestadas.
Eso pasó y nosotros, claro, ahí es donde yo comprendo que la dramaturgia urbana es susceptible de ser reescrita una y otra vez, porque cada vez que se pone en escena está en el azar urbano y el azar urbano se vuelve cómplice, ¿cierto? Como también puede llevar al traste con muchas cosas, ¿no? Entonces eso implica que casi que ese azar se vuelva un elemento más que va a enriquecer la ópera, ¿cierto? Y digamos que posteriormente se da una etapa muy interesante y es que nosotros a través de un programa de televisión de la URBE, de la Universidad de Antioquia, ellos fueron a mirar la locación y estuvieron, pues vieron en la presentación, luego volvieron a mirar la locación y empezaron a hacer una entrevista a los habitantes, ¿no? Y se hizo un programa que se transmitió en algunas ocasiones. Y allí estaba, digamos, la impresión de los habitantes. Y de verdad que era... ¿Cómo era la impresión? Era formidable. O sea, primero ellos decían, muchos no habían ido nunca a ver una ópera, ¿cierto? Claro. Nunca, otros sí, ¿cierto? Entonces empezaban, digamos, con una indagación o una encuesta, unas preguntas a varias personas en el centro de la ciudad si conocían la ópera y si les gustaba o qué música les gustaba, ¿cierto? Y cosa que se volvía un poco pues compleja porque muchos no habían escuchado como ópera, ¿no? Pero cuando entrevistan a los que vieron la ópera, empiezan a describir que era su propio canto, que ese canto que se identificaban plenamente. Incluso cuando veían a Juan en el kiosco atendiendo a uno de los cantantes, a los personajes que llegaban a la cárcel, ¿cierto? Ellos se sentían ahí como no solo representados como comunidad, sino que también decían, es que esto es nuestro. Otra cosa muy importante, Reinaldo, es que en un teatro habitual, y esto pues nunca estoy hablando en términos de estar contra otras formas de hacer teatro para nada, porque también trabajo en un teatro habitual, ¿cierto? Pero digamos que la arquitectura del trabajo habitual, del teatro habitual tiene, digamos, el escenario, hay una distancia entre el escenario y el público, digamos que hay un protocolo, uno no se pasa al escenario, ¿sí me entiendes? Es difícil a veces llegar o no todo el mundo puede llegar a los camerinos, ¿cierto? Hay un respeto, porque, bueno, en fin. Sí, unas barreras, pues, invisibles, llamémoslas así, pero... Y entonces, claro, pero aquí cuando termina la ópera, todo el mundo se vuelca al escenario. O sea, el escenario es, como es el mismo parque y ha sido el parque de ellos, entonces ellos se suben al escenario con toda la libertad a festejar esa ópera. ¿Ves? Porque se vuelve un evento de comunidad muy importante. Claro, toda una atracción, una novedad, ¿cierto? Que la cultura y otros fenómenos les llegue ahí, que ellos no habría otra posibilidad para algunos de saber qué es una ópera, o escuchar algo parecido. Sí. Pasa eso. Y lo más importante es que se despierta un sentido de pertenencia sobre el barrio. ¿Ves? Qué bonito. Porque dicen, o sea, ¿qué pasa aquí? Se actualiza la cárcel como tal. No solo porque se enuncia qué es históricamente la cárcel, sino que se actualiza en términos de que no se vuelve paisaje, sino que cobra sentido en la dinámica urbana nuevamente. Entonces ese lugar se potencia para ellos. Ellos dicen, este es nuestro lugar, esta es nuestra cárcel, nuestro barrio tiene este lugar, ¿cierto? Es emblemático en la ciudad y empiezan como a recordar toda la ópera. Muchos de los entrevistados recordaban imágenes, las voces, por ejemplo. Y a ser conscientes de su historia, claro. Sí. Y por ejemplo, las voces les impresionan mucho, ¿no? Si no saben que exactamente el nombre de un personaje o algo, entonces empiezan a describirlo, ¿ya? Y esto yo creo que hace que la ópera realmente se vuelva propia. Bueno, y eso desde la perspectiva de la gente es extraordinaria la experiencia. Digamos, para una soprano, un tenor muy reconocidos, y que no es lo mismo cantar pues en Scala de Milán o en la Ópera de París o en el Metropolitano de Medellín, bueno, no sé. Para ellos, ¿qué representa eso? Para una persona como, no pongo nombres pues, sino, pero para uno de esos grandes cantantes, ¿qué pasa ahí? Yo voy a hablarte de dos casos y de personas. Muy bien. Digamos que Sofía Salazar, por ejemplo, es una cantante emblemática en nuestra ciudad. Sí, claro. Ella, digamos, representó el personaje Carmen en Europa durante muchos años, ¿cierto? Y digamos que ella con estuvo en las dos óperas, en Adonde Ciudad y luego en O Santo Domingo. Y te cuento que ella ha quedado cautivada con esta ópera. O sea,
igual que Gisela Civic, ¿cierto? Que hace un proceso muy importante. Ella pertenece a Prolírica, sí. Y sabemos que Prolírica, digamos, en la ópera clásica, ¿cierto? Hace unas temporadas fundamentales, mantienen viva la ópera en nuestra ciudad, sí, ¿cierto? Sí, sí. Incluso ahorita hace poco hubo público, pues, impresionante en la ópera que ellos... Entonces, en Otello y esto, entonces, digamos que son dos personas que uno puede decir tienen amplia trayectoria y amplio conocimiento sobre la ópera, han estado en este contexto de la ópera urbana y digamos que para ellas ha sido una experiencia vital. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, y esto casi que le agradezco yo a todos los cantantes con los que he podido trabajar hasta ahora, y es que la verdad, trabajar en el contexto urbano va a implicar para ellos una serie de confrontaciones, sí. Y lo que implica entonces de parte de ellos también es una actitud muy seria frente al trabajo, es decir, cambian las maneras de hacer y decir, sí, mientras sí, nosotros en un escenario, ¿cierto? De alguna manera cubrimos del clima al cantante, ¿cierto? Porque el clima a veces varía, el viento, el urbano todo puede pasar, puede llover, en fin, ¿cierto? Mientras que en el teatro a la italiana, al interior de un teatro, nosotros construimos la dramaturgia para el cantante, de alguna manera hay todo un presupuesto muy importante, obviamente, ¿cierto? En lo urbano, al contrario, la escenografía es mínima, en términos de lo que instalamos, más claro. Todo lo que está allí es la verdadera escenografía. Entonces, un cantante, por ejemplo, a Gisela Civic le tocaba subir 25 escalones más o menos para llegar al portón de la cárcel, ¿cierto? Sí. Y ella lo hacía, y lo hacía casi corriendo, porque tenía que entrar. Bien allá. ¿Cómo llega ella en términos del clima en ese momento, que no es el mismo siempre en cada función, ¿cierto? A controlar su respiración, ¿sí? Para lograr intervenir sin afectar en ningún momento su intervención, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí esos son solo uno de los parámetros que van a determinar los cambios o las formas de hacer y decir. En el caso, digamos, de no solo esto, sino también de los ensayos. O sea, hay ensayos que hacemos, obviamente, recinto cerrado, una vez tenemos la maqueta, pues, de todo el lugar, ¿sí? Pero cuando hacemos los ensayos en el campo abierto, ya pasan motos, claro, pasan habitantes, todas las interferencias no podemos, eso. Normales pues de un barrio, de un lugar como eso. Sí. Claro, entonces imagínate, eso se vuelve, digamos, por un lado una dificultad, pero por otro lado es lo que va generando esa experiencia que permite que no sea una presentación sobre lo urbano, sino que sea una presentación en lo urbano, ¿me entiendes? O sea, el artista claro. Se va involucrando, digamos, en esa dinámica, la hace propia, hace parte de su piel y entonces, digamos, que hay una fuerza muy particular en la presentación final, ¿ves? Entonces son ese tipo de variables las que se van dando, ¿no? Y yo lo que creo es que también estamos visibilizando partes de Medellín. Y esto me parece fundamental porque no solo contamos una historia, sino que a mí lo que me interesa es que el espectador y nosotros los artistas reflexionemos sobre nuestra ciudad. Qué bueno. O sea, a mí no me interesa nunca llevar un mensaje porque me parece que eso es un poco unilateral, ¿cierto? Sino que en el contexto empiezan a existir cosas tan comunes donde uno habla por el habitante, canta por el habitante. Por eso, repito, el personaje principal para nosotros es el habitante. Estamos en Medellín al derecho y al revés. Tenemos un correo electrónico, medellin.alderechoyalrevés@gmail.com, para que ustedes escriban sus sugerencias, sus protestas, ¿por qué no? Sus aportes, personajes que quieren que invitemos al programa, todo lo que tiene que ver con la retroalimentación de un programa como este de Medellín al derecho y al revés, que trata de las historias de ciudad, de su gente. Hoy con la ópera urbana tenemos a Eduardo Sánchez, que nos ha prácticamente ilustrado sobre este fenómeno, estos procesos nuevos de cómo la ópera se involucra en una ciudad, en los barrios, en ciertos escenarios, y aparece la ópera urbana. Estábamos escuchando la obertura de Guillermo Tell
de Rossini. Volvamos entonces, Eduardo Sánchez, a toda esta conversación tan, me parece interesantísima, y yo creo que los oyentes, todos hemos aprendido un poco de lo que es este fenómeno bellísimo de la ópera urbana. Ya hablamos de la Enciso, de la Ladera. Podemos entonces irnos de ese barrio y montarnos allá arriba en Santo Domingo Sabio, donde ustedes también hicieron Santo Domingo. Qué bueno, entonces ya nos habías adelantado a asuntos como de la gente, ¿cierto? De doña Cecilia y otros habitantes. Pero a ver, ¿cómo se escogió Santo Domingo? ¿Por qué no decir Vallejuelos? ¿Por qué no decir La Floresta? ¿Por qué no decir La Sierra? No sé. Sí, la verdad es que se estaba construyendo en ese entonces la Biblioteca España, ¿cierto? Entonces también la alcaldía pretendía en ese momento visibilizar culturalmente esa construcción. Por eso nos encomendaron que hiciéramos este trabajo pues en Santo Domingo. A pesar de que nosotros también estábamos proyectando la ópera anterior, ¿sí? A través de video en otros barrios, porque la idea era sensibilizar con ópera urbana los barrios, pero a través de video. Claro, ¿no? Ya el video, pero de todas maneras es un proceso muy bonito que en los otros lugares se conozca esa experiencia, porque uno creería que es una experiencia efímera y ya, pero el video también permite, como se dice ahora, socializarla. Sí, un poco el proyecto, pues también darlo a conocer. Bueno, entonces, digamos que en esa ocasión la búsqueda fue mucho más intensa, porque cuando uno está hablando de Santo Domingo Sabio, está hablando de un contexto mucho más amplio. Es un barrio más grande, con una topografía muy distinta, por tanto la cartografía también es distinta. Yo recuerdo cuando me instalé en la estación de Metrocable, allí Caicedo, ¿no? En la estación de metro. Y digamos, cuando veo una montaña con cantidad de casas, yo me dije, ¿dónde yo voy a buscar una locación? ¿Cierto? Cuando llegué a Santo Domingo y empecé a buscar la locación, me cautivaron, fueron las casas que están detrás de la estación, o sea, como yendo hacia el Parque Arví, ¿sí? Porque ahí había niebla, ¿me entiendes? O sea, un aspecto que me cautivó, y yo me dije, para mí esas ventanas y esas puertas de esas casas son las bocas de la voz que está en las entrañas de la tierra. O sea, no fue una ópera pues como digamos que podía imaginarme así sencilla solo del habitante, sino que hay dentro de la tierra. Pero digamos, por la dificultad del espectador, desde donde podría estar ubicado, la distancia misma, por esas dificultades logísticas también, fue imposible de realizar, ¿ves? Entonces empecé a buscar y llegué de pronto a donde menos quería, a la plaza, porque la plaza está hecha como para este tipo de eventos, ¿cierto? Culturales, en fin. Sin embargo, en la plaza encontré entre las dos pilonas, digamos, del Metrocable, la 18 y la 19, un marco de referencia, y sobre ese marco de referencia hacia el fondo habían casas, calles, una parte obviamente del parque, ¿sí? Y un fondo extraordinario, ¿no? Entonces fue ahí donde se empezó a configurar ese escenario o esa locación donde podría potenciarse la puesta en escena. Pero claro, ahí ya estaban comprometidos habitantes. O sea, no son los habitantes que pasan por el parque solamente, sino habitantes reales, o sea, que están allí en la tienda Doña Margarita, en el tercer piso de la casa Doña Sorfi, había una terraza en ese entonces, sí, había una calle que unía la tienda Doña Margarita, digamos, con la casa Doña Magnolia, había una caída, era un balcón también porque allí se veía la ciudad, o sea, la perspectiva era otra, ¿ves? Entonces todo eso se fue aprovechando, ¿no? Hasta rejas, kioscos, entradas un poco difíciles a algunos lugares. Entonces decidí 3 cosas importantes a diferencia de la primera, ¿no? Una es que en este lugar podíamos utilizar los lugares de las casas, interiores de las casas. Entonces hay personas que aparecen por ventanas, como también hay un personaje, digamos, que está en la cocina de la casa Doña Magnolia, ¿cierto? La pregunta era cómo hacer para que el espectador observara ese mundo interior al mismo tiempo en que transcurría la ópera, ¿no? Entonces aparece una cámara in situ allí que capta todo y a través de una pantalla el espectador ve, ¿cierto?, lo que sucede allí. Cuando sale el personaje de esa casa, el espectador ve
digamos, como desde la perspectiva de la cámara subjetiva, cómo el personaje sale, o sea, vemos su espalda y todo, cómo llega a la calle, pero cuando el espectador lo está mirando por la pantalla, y desde ese punto de vista, también lo ve en la calle cuando sale y viene al escenario hacia él. Entonces se ve ya la imagen desde dos perspectivas, un aspecto pues importante. Hubo también algunos pregrabados, ¿no? Entonces este fue un reto fuerte. Y el segundo fue que le propuse a los cantantes, ¿no?, que hiciéramos ya una composición propia. Ah, bueno, ¿no? Ahí hay una variedad, ya sí. Pues una variación. Sí, o sea, que la música incidental aparece como una línea, que es la música que es escrita solamente para la acción del presente, que transcurre en presente escénico, ¿ya? Pero que también parte de lo que yo ya escribía, se le pudiese hacer composición, una composición que fuese competitiva, ¿no?, con la ópera clásica que también traíamos, ¿no? Entonces aquí aparece ya la mezcla de canciones populares, fragmentos de las óperas del repertorio lírico internacional y una composición nuestra. Yo creo que este fue un avance muy alto en el contexto de la ópera urbana. ¿Y quién era el compositor? Pues, en ese momento era estudiante, ahora es docente del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, Johnny Restrepo, un joven que, digamos, por ser actor, pero también músico, entendía muy bien, digamos, la musicalidad de la acción escénica. Bueno, ¿cierto? Ustedes, Eduardo, también montan un personaje por allá en una torre. Ese personaje muy lindo, ¿qué papel es el que desempeña allí? Sí, es muy importante, ¿sabes? En la dramaturgia urbana hay que pensar muchas cosas. Entonces, digamos que a partir de toda la indagación y, en fin, y sobre todo por el espacio, digamos que surge el personaje del cuervo. El cuervo generalmente está en las alturas, ¿no? Y yo recuerdo cuando estudiaba en Rusia, que era muy gracioso porque cuando atravesaba los parques en otoño, ¿cierto? En fin, uno veía un parque desolado, ¿no? Pero de pronto cuando uno ya cruzaba el parque siempre había un graznido de un cuervo. A mí me tomaba eso por sorpresa siempre. O sea, uno siempre se veía como que ellos lo observaban a uno desde la altura, ¿ves? Y no se hacían dar cuenta, pues, sí. Pero de pronto cuando uno ya pasaba, le decían, ve, aquí estuve y ya lo observé. Un poco eso. No sé, son de las fuentes, pues, que uno tiene como autor de alguna manera. Claro. Y el cuervo se hizo muy importante porque fue un personaje estratégico. Primero porque nos hablaba de la historia del barrio, ¿cierto? Porque daba ingreso a personajes, entradas y salidas también, pero sobre todo también generaba una especie de control, digamos. ¿En qué sentido? Porque como la dinámica del azar allí era más fuerte, ¿cierto? Si algo ocurría, era el personaje con el que yo podía controlar la situación. ¿No? De personajes, de espectadores y de habitantes, ¿ves? Tenía que llegar incluso a eso, a pensar en eso, ¿no? Pero también es aquel personaje que implica una interacción entre el espectador y el artista, porque él es el que relata, ¿cierto? Es el que dice dónde estamos, cuándo nació Santo Domingo Sabio, cuáles son las etapas que se van desarrollando en la trama. Entonces se vuelve como un amigo del espectador y lo pusimos en las alturas, ¿cierto? Sí. No solo porque era cuervo, sino porque partí incluso de que la pilona número 18 tenía una especie de balconcillo, ¿sí? Y yo lo quería utilizar. Pero finalmente no se pudo y entonces con un señor del barrio que fue recogiendo, digamos, pedazos de balcones, ventanas, de las casas que se iban quitando pues para la construcción de la biblioteca, ¿sí? A él le fueron llegando todos esos elementos. Entonces con él, cuando le decimos pues que tenemos un personaje de estas características, con él diseñamos el parapeto donde se sube este personaje, que es muy bello, o sea, tiene ventanas, tiene balcón, tiene retrovisor incluso, o sea, es como una pequeña casa dentro de la ciudad, y una casa como que está en el aire, ¿no? Está volando, ¿no? Entonces, este señor nos creó, con él creamos y él construyó este parapeto y para un día, una hora determinada, para un ensayo que requeríamos, lo tuvo en ese escenario. O sea, aquí ya hubo una participación de los habitantes en la construcción de la ópera misma. Bueno, esa ópera pues también va a dejar unos efectos, ¿cierto? Unas consecuencias culturales en el barrio, así como muy llamativas. Entre algunas de ellas, ¿qué podemos decirles a los oyentes de Medellín al derecho al revés de Eduardo Sánchez? Bueno, yo diría que primero, hace poco me encontré con doña Cecilia. Doña Cecilia es un personaje pues que fue fuente fundamental. Ella no me contó su historia del lugar
y yo creo que ella fue un fuente en la medida en que me habló de la invasión cuando ella llegó, luego la fundación, y al final le pregunto, doña Cecilia, ¿y usted dónde vive hoy? Me dijo, en un paraíso. Eso construyó la estructura de toda la dramaturgia que escribí allí, ¿no? Entonces, son esas tres partes fundamentales de la ópera. Y yo creo que ella se convirtió en ese personaje esencial del barrio que tiene una memoria perfecta incluso todavía de los textos que ella aprendió en ese entonces, ¿ves? Entonces, primero yo creo que queda la impronta, la experiencia y una memoria sobre ese trabajo, ¿cierto? De otro lado, hubo cosas como estas. Hay un personaje que Carmen denomina como Jonathan, y ella lo llama de la cocina y sale a buscarlo. Como otro personaje llama a otro que llama Lindoro, en fin. Muchos, un año después que fuimos y recogimos testimonios de qué pasó como efecto, muchos fueron llamados Jonathan en ese barrio un año después. Sí, los bautizaron Jonathan. Los bautizaron Jonathan. Pues, del personaje de la ópera. Eso. Sí. Y también, o por apodo, también los denominaron así, ¿no? Bueno. Entonces habían cosas como de ese tipo, como también las anécdotas, o sea, lo que ellos hablan sobre la ópera urbana es una, digamos, una definición pues muy clara y muy sentida de este proceso. Bueno, uno, claro, como artista, como escritor, como autor, no sé, siempre tiene sueños, piensa propuestas, las proyecta. Una de esos sueños, yo sé que Eduardo Sánchez debe tener muchos sueños en torno al teatro y particularmente a la ópera urbana. Sí, yo creo que lo que he ido aprendiendo es que antes siempre escribía o hacía una puesta en escena y donde la sociedad pues se tenía que involucrar temáticamente o a nivel de problemáticas, ¿ves? Pero la ópera urbana determina de alguna manera que no hay que escribir para eso, sino que hay que estar en medio de las problemáticas y en medio de las temáticas, ¿sí? Y esto ha determinado que también cambian las maneras de hacer y decir de los cantantes un poco, ¿no? Es decir, un cantante por lo generalmente en la ópera, entiendo, está cantando en italiano, en francés, en inglés, en castellano, en fin. Pero digamos que las partituras están, ¿cierto? Pero me pregunto qué pasaría si el laboratorio nosotros lo pudiésemos trasladar a una comunidad indígena, ¿no? Donde ya, digamos, si asumimos el lenguaje y hacemos una ópera de esa dinámica, de esa comunidad, ¿cierto? Seguramente las formas de hacer y decir en el canto, incluso de respirar, tienen que cambiar. Me parece eso fundamental, sí. No solo que aprendemos a leer una partitura y la sabemos interpretar muy bien y lograr, que no es nada fácil, ¿cierto? Sino también desde ese contexto vital, digamos, incluso de la gastronomía, de la convivencia, entender un lenguaje y por tanto no transmitir un asunto técnico, sino una fuerza, ¿cierto?, de una verdadera comunidad. Para mí ese es el sueño y ese sería el reto que ojalá espero que algún día se cumpla, porque de alguna manera el laboratorio de ópera urbana encontraría sentido, además porque venimos haciendo una sistematización de todo esto, o sea, nosotros tenemos una metodología planteada, también una sistematización, un objeto de estudio declarado, ¿sí? Pero digamos que llevar la experiencia no a través de la partitura, sino de la vivencia como tal, determinaría unas voces ancestrales muy importantes que yo pienso que para los cantantes quienes se están formando hoy en ópera, ¿cierto?, en lo lírico, sería una experiencia de vital importancia y para nosotros la ópera tendría un nuevo sentido. Claro, se nos va a quedar por fuera lastimosamente lo de la nueva ópera pues urbana que se va a montar en el sector del Parque Bicentenario, barrio La Toma, en el Museo Casa de la Memoria, así como una síntesis de lo que va a ser eso. Hombre, la verdad es que el 16 de diciembre se va a llevar a cabo la ópera Memoria, Destierro del Olvido. Ya acabo de escribirla, estamos en el proceso de puesta en escena. En este caso, si en las anteriores estamos hablando de los habitantes como personaje central, en este caso estamos hablando de las víctimas. Y yo quisiera hacer referencia en este caso, y es que me refiero pues como a lo que la filósofa Beatriz Restrepo denomina como víctimas inocentes, ¿no? Claro. Es la voz de las víctimas inocentes. Es una ópera, es un gran reto, la verdad. Es un proceso que de alguna manera está muy ligado a la construcción del Museo Casa de la Memoria. Muy bien, muchas gracias a Eduardo Sánchez, director de la Ópera Urbana de Medellín, nos ilustró acerca de este nuevo fenómeno cultural en la ciudad. Esta es una producción periodística de Daniel Botero y quien les habla Reinaldo Espitaleta. En el control máster estuvo hoy Juan José Suárez, la leyenda. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!